Además, otro dato importante que hay que recordar es que para el tiempo de Jeremías, la nación de Israel ya no existía. Recordemos que Israel, casi 200 años antes de la caída de Jerusalén, habían sido cautivos de los asirios. Las 10 tribus del norte fueron llevadas y deportadas a Asiria, y después de su liberación, los israelitas ya no quisieron regresar a Samaria, nuevamente a su tierra, por lo que en el tiempo de Jeremías, Israel ya no existía y en su lugar habían extranjeros en la ciudad de Samaria, que son lo que conocimos en los tiempos de Jesús como los samaritanos. Pero en el tiempo de Jeremías, Israel ya no existía. Esto también es un dato histórico que hay que tomar en cuenta. Y si usted quiere conocer la historia de la deportación de Israel, también ya puede consultar los videos del hijo pródigo. Jeremías fue llamado mediante una visión al ejercicio del ministerio profético. Jeremías en aquel entonces era un muchacho que era consciente de su inmadurez, falto de experiencia y de elocuencia. Pero el Señor extendió su mano y tocó la boca de Jeremías y puso en la boca de Jeremías palabras sabias, palabras profundas. A Jeremías, Dios le dio el poder sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Esto está en el versículo 10. Jeremías capítulo 1, versículo 10 dice: Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esto es el ministerio del profeta Jeremías, pero arrancar qué, derribar qué, o plantar y edificar qué, es de lo que vamos a hablar en esta serie. El Señor le informó que sería objeto de violencia, de oposición por parte de los jefes judíos, pero que sus adversarios no prevalecerían sobre él. Versículo 2, Jeremías 1:2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. El ministerio público profético del profeta Jeremías duró 41 años en Judea, de los cuales 18 años fueron bajo el rey Josías, 3 meses bajo el rey Joacás, 11 años bajo el rey Joacim, 3 meses bajo el rey Joaquín, y finalmente 11 años y 5 meses bajo el rey Sedequías o Sedecías, es decir, un total de 41 años en Judea. Aquí estamos viendo dos datos importantes. Número 1, que todos los reyes de Judá, o todos los reyes judíos, pertenecieron a una sola dinastía, a la dinastía de David, mientras que en el reino del norte, en Israel, tuvieron 19 dinastías. En Judea únicamente existió una dinastía. Otro dato importante que hay que resaltar es que este es el cumplimiento de la promesa del cetro. El cetro es
la autoridad delegada por Dios a los hombres para gobernar sobre su pueblo, sobre Israel. Y esta promesa del cetro, única y exclusivamente, la heredó Fares, hijo de Judá, y sus descendientes, y uno de sus descendientes pues fue David. Por eso es que la promesa del cetro, que tiene que ver con la monarquía de Israel o de los hijos de Israel, le pertenecen única y exclusivamente a los descendientes de David. Pero al mismo tiempo le pertenecen a los descendientes de Sara. Lo único que hay que recordar que hasta aquí, hasta los reyes judíos, ningún descendiente de Sara, hijo de Judá, gobernó sobre los hijos de Israel, ni en el reino del norte ni en el reino del sur. Pero posteriormente vamos a aclarar este dato histórico, porque los descendientes de Sara, después de la deportación a Babilonia y del cambio del trono del rey David, sí ocuparon el derecho al cetro, pero ya no en Jerusalén ni en Samaria, sino en Europa. Por lo pronto, los reyes judíos, que fueron estos 5 reyes, que es lo que comprende el ministerio profético de Jeremías, hasta, dice el versículo 3, hasta la caída de Jerusalén o la cautividad de Jerusalén, que el último rey que menciona que fue Sedequías. Y le hago una pregunta, ¿fue Sedequías el último rey judío que gobernó sobre Israel? ¿Es realmente Sedequías el último rey? Los hombres de Anatot, la ciudad natal de Jeremías, se hallaron entre sus primeros adversarios. Lo amenazaron con matar si seguía profetizando, si Jeremías seguía profetizando. Sin embargo, esto no atemorizó a Jeremías y siguió haciéndolo a pesar de las persecuciones que sufrió, persecuciones crueles por parte de sus opositores, que se oponían contra la obra de Dios. Los miembros del pueblo estaban en contra de este profeta. Sin embargo, el profeta se refugia y se remite al juicio divino. Es decir, que todo lo que hacía Jeremías estaba respaldado y Jeremías estaba siendo guiado por la mano de Dios. Esto es un dato muy importante porque toda la serie que estamos desarrollando, tenemos que ser conscientes que Jeremías, en todo lo que vamos a ver que él desarrolló, estaba siendo guiado por Dios. La hostilidad iniciada en Anatot se generalizó, suscitando de nuevo la apelación del juicio de Dios. Jeremías permaneció fiel y a pesar de tanta calumnia y de las persecuciones que sufrió. En el 4º año del reinado de Joacim, Jeremías dictó las profecías que había pronunciado durante los anteriores 20 años, y Baruch el escriba las escribió en un rollo. Pero por una razón que no se menciona, a Jeremías se le tenía prohibido acudir al templo. Por eso le ordena a Baruch que llevara el rollo a la casa de Dios y que ahí se leyeran las profecías ante las personas que acudían en ocasión de ayuno. Al final se acabó mostrando el rollo al rey, que habiendo ordenado que le leyeran algunas columnas, las rasgó con un cortaplumas y las arrojó al fuego.
Este hecho está en Jeremías 36, versículo 1 al 26. Fue entonces que Dios ordena a Jeremías que inmediatamente dictara un segundo rollo semejante al primero, pero con adiciones importantes. Esto está en Jeremías 36, versículos 27 al 32. Uno de los principales enemigos de Jeremías fue el sacerdote Pasur, que era el gobernador del templo y que en una ocasión ordenó ponerlo en el cepo y al día siguiente ponerlo en libertad. Este hecho está en Jeremías 20, versículo 1 al 3.